Amado pueblo de nuestro Dios, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Este hermoso día, hermanos, que es para alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Dios. Vemos cómo la misericordia de nuestro Dios nos ha traído hasta aquí, hermanos. Y todos nuestros hermanos que están en sus hogares, creemos que también se van a gozar escuchando la palabra de nuestro Dios, pues esa palabra, hermanos, es lo que llena todo nuestro ser, es lo que nos llena de gozo, de sabiduría, de fortaleza, porque es una palabra de poder. Así, hermanos, quisiera dar el nombre del tema, hace 8 días se me olvidó, pero se llama el ayuno que agrada a Dios. Muchas personas, hermanos, de diferentes denominaciones, sabemos que ayunan como la Iglesia Católica ayuna a veces 12 horas, los musulmanes ayunan 40 días seguidos y la Iglesia de Dios también sabe ayunar, le gusta ayunar. Y la pregunta es, ¿para qué ayunamos? ¿Cuál es el propósito de ese ayuno? ¿Qué queremos a cambio de ese ayuno? Que Dios nos sane de una enfermedad, que Dios nos conceda un trabajo. Pueden ser diferentes cosas que nosotros deseamos dentro de nuestro corazón, por lo cual muchas veces decidimos ayunar. Pero no es malo ayunar, hermanos, siempre y cuando se haga conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y Él siempre con su palabra nos va a exhortar a hacer la forma correcta para hacer el ayuno correcto, porque nuestro Dios es muy sabio, hermanos, y Él quiere que todo lo que se le entregue a Él sea de buena voluntad, sea con un corazón contrito, humillado, para que Él pueda recibir ese ayuno. Vamos a ir viendo, hermanos, a través de la Escritura, la voluntad de nuestro Dios y el consejo es que la aceptemos, hermanos, porque dice que la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos, es buena, nos hace bien, pero siempre y cuando nosotros la recibamos de buena manera, dispuestos a hacerla y a ser obedientes a nuestro Dios. Vamos a empezar una hermosa lectura. No se levanten, hermanos, tomen sus asientos ahí en su casa también, pero sí agarren su escritura, hermanos, para que todos juntos vayamos aprendiendo la voluntad de nuestro Dios. Y vamos a empezar con la hermosa lectura del libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 58. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11, hermanos. Y dice así la hermosa y bendita palabra de nuestro Dios. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión
y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Preguntadme derecho de justicia y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis, y todos demandáis vuestras haciendas. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y encorve su cabeza como junco, y haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en tu casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y oírte a Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad, y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías hartarás tu alma, y engordarás tus huesos, y serán como huerto de riego, y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Una hermosa lectura, hermanos, y vemos cómo el pueblo de Dios es un pueblo que le gusta ayunar, hermanos. Ellos ayunan hasta 2 veces por semana. Es un pueblo amante del ayuno. Y en estos tiempos ellos lo seguían practicando el ayuno y todo, hermanos. Y llega el momento en que ellos hacen una reclamación a nuestro Dios. Y ellos le dicen: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Dice: ¿por qué nos humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? El pueblo le dice a Dios, le pregunta: ¿por qué haces esto con nosotros? Y nuestro Dios, que es un Padre muy amoroso, hermanos, no los reprende duramente, pero sí les da palabras para que ellos entiendan el por qué Dios ha cerrado el oído a su clamor, a su ayuno, y por qué no hay una respuesta. Ellos querían saber, ellos preguntan, y nuestro Dios sabiamente les va a contestar.
Y nuestro Dios les empieza a decir en el mismo versículo 3, dice: he aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis, y todos demandáis vuestras haciendas. He aquí que para contiendas, debates, ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Estos hijos de Dios, hermanos, su pueblo amado, ayunaba y ayunaba, pero dentro de su corazón había bastante maldad. Y Dios les dice: no ayunen más así. Y quería recalcar algo, hermanos. Por ejemplo, arriba en el encabezado, me gusta porque dice el encabezado: el verdadero ayuno. Y ya Dios se los empieza a explicar cuál es el verdadero ayuno. Dice nuestro Dios en el versículo 5: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Dios les hace una pregunta nuevamente, dice: yo escogí ese tipo de ayuno, como diciendo, yo se los mandé. Dice: ¿acaso en verdad ustedes creen que dejando de comer, llenando su cabeza de ceniza, acostándose en silicio, ustedes creen que me van a conmover con esto? Es lo que Dios está tratando de hacer entender al pueblo. ¿Ustedes creen que eso basta? ¿Que solamente se sacrifiquen en no comer nada en un día? ¿Que vengan con su cabeza triste, agachada? Y Dios les dice: no, un ayuno así no recibo, porque ustedes ya lo están haciendo como una costumbre solamente que se les ha hecho. Ustedes lo están haciendo automáticamente solamente, esos tipos de ayuno. Pero dentro de su corazón hay maldad que ustedes deben de quitar primero, y entonces sí poder ayunar para que sea agradable delante de nuestro Dios. Por eso nuestro Dios le dice: llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Dios les hace esa pregunta. ¿Ustedes piensan que el día que ustedes ayunan, dejan de comer, tienen su cara triste porque no han comido? Dice: ¿ustedes piensan que eso es un día agradable para mí? Y los vuelve a reprobar, hermanos. No. Bueno, entonces Dios les empieza a explicar, y Él les va a explicar bien claro, hermanos, y les va a dejar saber. En el versículo 6 dice: ¿no es este el ayuno que yo escogí? Esto es lo que yo quiero, empieza a decirles Dios. Esto es lo que yo deseo que ustedes hagan. Esto es el ayuno agradable para mí. No el que ustedes están haciendo, no, es el que yo deseo que ustedes hagan, es este, dice. No antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres los quebrantados
y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa? Que cuando vieres al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu carne. En otras versiones dice, y no te escondas de tu hermano, dice. Acá dice, no te escondas de tu carne. Dice Dios, haz estas cosas. Esto es lo agradable delante de mí. ¿Ves a alguien desnudo? Vístelo. ¿Ves a alguien que le hace falta comida? Dale de comer. Más adelante nuestro Dios lo vuelve a repetir el Señor Jesucristo en San Mateo, pero ahorita nuestro Dios a través del profeta Isaías le está haciendo saber al pueblo, dice, y no te escondas de tu hermano. En su necesidad, no te escondas de tu hermano, dice. Y entonces nuestro Dios le empieza a hablar de la promesa que va a haber cuando el pueblo de Dios empiece a hacer estas cosas. Y dice el versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y en tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dios cubriéndote por todos lados, Dios protegiéndote. Tu justicia será delante de ti, dice. Esas obras que yo te estoy diciendo que hagas, que veas por todas estas personas necesitadas, es tu justicia la que va a ir adelante, te va a ir abriendo mi camino, dice Dios. Y yo te voy a ir cubriendo. Pero cuando tú hagas esta clase de ayuno, dice. Y el versículo 9 dice, entonces invocarás y oírte a Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Hermosas promesas de nuestro Dios cuando se hace un ayuno como Dios manda, como Dios quiere, como es la voluntad de Dios. Y dice, entonces invocarás y yo te voy a oír, dice Jehová de los ejércitos. Yo te voy a escuchar cuando tú aprendas a hacer estas cosas. Y tú clamarás y Dios prestamente dirá, heme aquí. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Pero solamente que nosotros también para alcanzar estas promesas tenemos que escuchar la voz de Jehová. Y también nosotros le tenemos que decir cuando Él nos hable, heme aquí. Aquí estoy, Padre, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde me vas a mandar? Eso es escuchar la voz de nuestro Dios. Y sigue diciendo el versículo 10. Y si derramares tu alma al hambriento, si dieres de comer al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías hartará tu alma, y engordará tus huesos, y serán como huerta de riego, y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Cuando uno obedece a la voz de Dios, todas esas bendiciones, todas estas promesas, Dios
nos va a ayudar a sobrellevarlas, hermanos, que Él nos va a pastorear. Nuestra alma, dice, se engordará, se saciará y engordará nuestros huesos y seremos como huerta de riego y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Siempre habrá una bendición de nuestro Dios para nosotros cuando escuchemos la voluntad de nuestro Dios. Y quisiera tener una lectura en el libro de Jonás, en el capítulo 3, hermanos. Estas historias a mí me emocionan, me ayudan mucho, porque, hermanos, yo digo, Dios mío, sabiduría de nuestro Dios siempre, ayudándonos a entender. Y dice el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10, que es todo, y vamos a leer, hermanos, y dice así: y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y vistiéronse de saco desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla y echó de sí su vestido y cubrióse de saco y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios, y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho que les había de hacer, y no lo hizo. Un ayuno, hermanos, agradable delante de nuestro Dios. Pero ¿por qué se hizo agradable ese ayuno si estaban haciendo lo mismo que los hijos de Israel, que se llenaban su cabeza de ceniza y se acostaban en saco y hacían enteramente lo mismo? Era el mismo ayuno. ¿Por qué entonces Dios lo ve agradable ese ayuno y no veía agradable el ayuno de los hijos de Israel? Bueno, vamos a ver el versículo 5, hermanos. ¿En dónde está lo agradable hacia nuestro Dios de este ayuno? Y los hombres de Nínive, ahí está lo primero, creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y vistiéronse de saco desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Vemos que lo primero, lo hermoso que hicieron ellos, dice, creyeron a Dios.
Escucharon la voz de Dios y ellos creyeron rápidamente y dijeron: Dios no está jugando, Dios nos va a destruir. Entonces ellos creen, pero no solo creen, hermanos. Dice el versículo 6, dice: y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla y echó de su vestido y cubrióse de saco y se sentó sobre ceniza. Y aquí está lo que hizo el rey: e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Una decisión muy sabia de este hombre, hermanos, porque dice: ni animales, ni personas, ni nadie prueben nada por 3 días, dice. Nadie, todos parejos. Y sigue diciendo: otra cosa muy hermosa que dice: y que se cubran de saco, el versículo 8, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente. Y aquí está otra cosa muy hermosa que ellos hicieron, hermanos. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Y la pregunta con interrogación es: ¿quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Ellos hicieron 2 cosas muy grandes: escucharon la voz de Dios, le creyeron a Dios y se arrepintieron de su maldad. Eso es lo que al pueblo de Israel estaba haciendo falta. Ellos ayunaban, pero con la maldad en el corazón llena de mal, hermano. Por eso nuestro Dios les empieza a dar el consejo de qué tenían que hacer. Y acá estos hombres ayunan temerosamente. ¿Y cuál fue la respuesta a ese ayuno, a ese arrepentimiento y haber escuchado la voz de Dios? El versículo Dios dice: y vio Dios lo que hicieron. Y no dice que ayunaron, sino que dice que se convirtieron de su mal camino. Y también Él, nuestro Dios, se arrepintió de haberles hecho mal, como ya había dicho que iba a hacer. Vemos, hermanos, y es lo que hay que aprender. Queremos ayunar, no es malo, es bueno. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios, y si estamos obrando mal, arrepentirnos, sacar esa maldad de nuestro corazón y entonces empezar a hacer la voluntad de Dios como Él desea, hermanos. Vamos a tener otra hermosa lectura en Zacarías capítulo 7, hermanos, versículos del 1 al 13. Zacarías capítulo 7. Vamos a ver otra hermosa lectura sobre el ayuno, hermanos. Y le digo que me gusta porque, por ejemplo, aquí el encabezado, no sé en el de ustedes si diga así la versión o no, pero dice: ayuno no grato a Dios. O sea, que un ayuno que Dios reprueba, que no quiere, que no desea su alma de Dios, no lo recibe. Por eso dicen: no es grato ese ayuno a Dios. Y vamos a leer Zacarías capítulo 7, del versículo 1 al versículo 13, y dice así, hermanos: aconteció en el año 4 del rey Darío, que fue palabra de Jehová a Zacarías, a los 4 del mes 9, que es Chisleu,
cuando fue enviado a la casa de Dios Saracer con Regén, Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Fue pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros? ¿No son estas las palabras que publicó Jehová por mano de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y quieta, y sus ciudades en sus alrededores, y el mediodía y la campiña se habitaban? Y fue la palabra de Jehová a Zacarías diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad juicio verdadero, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No agravéis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Empero no quisieron escuchar, antes dieron hombro revelado y agravaron sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por mano de los profetas primeros. Fue por tanto hecho grande castigo por Jehová de los ejércitos, y aconteció que como él clamó y no escucharon, así ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Otra hermosa enseñanza, otra hermosa lectura sobre cómo estos hombres, hermanos, un ayuno que se les había hecho ya repetitivo, ya se les había hecho como una costumbre solamente por hacerlo. Y si usted se da cuenta, nuestro Dios se enfoca mucho en el corazón maligno que hay dentro de cada uno de nosotros, sus hijos también, porque esto fue en el tiempo pasado, pero la escritura es para todos los tiempos, hermanos. Nuestra generación a lo mejor se va a ir y la que venga va a escuchar la misma palabra de nuestro Dios. Dice que nuestro Dios, en el versículo 9, hermanos, dice: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad juicio verdadero, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Zacarías, hermano, casi le está repitiendo las palabras Dios al profeta Zacarías de lo que le había hablado a Isaías también. Porque en el versículo 10 le dice: no agravies a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Casi Dios le viene repitiendo las mismas palabras y las mismas palabras. ¿Por qué será que nuestro Dios seguía repitiendo lo mismo en estos ayunos, que ellos estaban aferrados a hacerlos, pero no a convertirse de la maldad que había en el corazón? Y nuestro Dios se los vuelve a repetir y repetir y repetir. ¿Por qué será que a nuestro Dios le gusta repetirnos las cosas? ¿Será porque no las entendemos de verdad? ¿O será porque no queremos
dejar que esa palabra entre y eche fuera la maldad que hay en nuestro corazón, y entonces la palabra de Dios empieza a trabajar dentro de nosotros y nos haga unos hombres, unos hijos de Dios misericordiosos. Eso es lo que pide Dios, que sus hijos sean así, misericordiosos, hermanos. Y Él no se va a cansar de repetirnos. El problema con ellos y con nosotros está en el versículo 11, hermanos, y dice así: empero no quisieron escuchar, antes dieron hombro revelado y agravaron sus oídos para no oír. No quisieron escuchar, dice Dios. Ustedes no quieren escuchar. Hasta el día de hoy nos está diciendo: ustedes no quieren escuchar. A lo mejor nos gusta ayunar, pero no de la forma que Dios nos está diciendo que lo hagamos. A lo mejor me gusta ayunar a mi manera, a mi forma, pero no lo digo yo. Lo dice Dios, que esos ayunos, hermanos, en realidad, delante de Él, no son gratos. No son gratos, y lo estamos viendo en la palabra de nuestro Dios. Por eso es que Él pide un cambio en nosotros, para que cuando nosotros ayunemos, nuestro Dios presto diga: heme aquí, ¿qué quieres? Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte de obedecer a Dios, hermanos. Y el 12 dice: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por mano de los profetas primeros. Fue por tanto hecho grande castigo por Jehová de los ejércitos. Usted sabe que el diamante, hermanos, es una de las piedras más duras, hermanos, y nuestro Dios hace esa comparación con nosotros. Ustedes tienen un corazón de diamante, no de carne, dice, porque no quieren recibir la palabra, y no lo digo yo, lo dice nuestro Dios cuando dice: para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. No las quisieron oír en ese tiempo, no las queremos muchas veces oír en este tiempo, y el final de aquel tiempo va a ser el final de estos días también para nosotros, hermanos, por no atender a la voz de nuestro Dios. Y el versículo 13 dice así: por eso les decía que estos ayunos, hermanos, cuando no se hacen conforme a la voluntad de nuestro Dios, vamos a ver, por eso les decía que no son aceptos, pero no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios es la que lo afirma. Y el versículo 13 nos dice así: y aconteció que como Él clamó, como Él les habló, Él los amonestó, Él les dijo y los enseñó, y no escucharon. Así que pasó, dice, así ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios claro, lleno de amor, pero también es un Dios lleno de justicia, hermanos. Él es grande en misericordia, así decía Moisés, grande en misericordia. Pero es un Dios justo también, que nos va a dar
conforme a como nosotros no quieramos escuchar la palabra de nuestro Dios. No es que Él nos quiera dar ese tipo de pago, no, Él desea lo mejor para nosotros, Él nos quiere bendecir, Él quiere que prosperemos en nuestros caminos, en lo espiritual, en todo. Pero Él está diciendo, necesitas escuchar la voz de tu Dios para que esto, la promesa, pueda llevarse a cabo. Entonces, en nosotros está el querer escuchar la voz de Dios y empezar a hacer su voluntad como Él nos está mandando, ayunar como Él nos está pidiendo que hagamos, y entonces nuestra luz, hermano, irá creciendo y creciendo, creciendo hasta llegar como al mediodía, donde el sol es esplendoroso, radiante. Así va a ser nuestra persona delante de los hombres y delante de nuestro Dios. Otro hijo de Dios, muy amado por Él, Daniel, hermanos, capítulo 9. Vamos a leer Daniel capítulo 9, el versículo 3 al versículo 5. Dice así, hermanos: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios y confesé y dije: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Una hermosa oración y un hermoso ayuno que estaba haciendo Daniel, pero aquí vemos cómo Daniel, hermano, empieza a confesar, y no solamente por él, sino por todo el pueblo. La oración que usted lea, hermano, es una oración bien hermosa de Daniel, si usted la lee toda, y como él dice: Dios grande, digno de ser temido. Ahí está, que guardas el pacto y la misericordia. Dios es un Dios justo y Él siempre va a guardar su pacto. Es un Dios de una palabra y lo va a guardar el pacto. Y la misericordia se va a dejar ver sobre nosotros. Pero aquí está una de las condiciones, hermanos. Dice: con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hay una condición para que esa misericordia y ese pacto siga con nosotros, hermanos. Solamente que amemos a Dios y escuchemos su palabra y guardemos sus mandamientos, es como nuestro Dios, su misericordia nunca se va a apartar de nuestros hogares, de nuestras familias. Y lo hemos visto cualquiera de nosotros, hermano, podemos comprobarlo. Cuando nos esforzamos y damos más y más y más y buscamos a Dios, como decía aquí Daniel, en oración, en ruego. Ustedes saben que rogar, hermanos, es diferente a orar. Un ruego, hermanos, es como el que hacía Ana cuando no podía tener hijos, hermanos. Dice que ella derramó su alma delante de Dios, hermanos. Eso es un ruego, eso es un clamor, de verdad pidiéndole a Dios: ayúdame a cambiar. Esta hermosa melodía que oíamos al último, que a lo mejor pocos pedimos eso,
que Dios renueve nuestro corazón día a día para que podamos escuchar su voz y hacer su voluntad. Vamos a ir, hermanos, leyendo en Joel. Ya casi acabamos, hermanos. Joel capítulo 2, versículo 12. Y dice así: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. ¿Cómo nos tenemos que convertir a Dios, hermanos? ¿Cómo tenemos que llevarle ese ayuno? Con todo nuestro corazón convertíos a nuestro Dios, dice. Y entonces sí, ayunen, lloren, pero después que hayan hecho todo lo que les vine diciendo en Isaías y todo lo que les vine enseñando en Zacarías, dice Dios, ahora sí, presenten su ayuno y con agrado yo lo voy a recibir, yo los voy a escuchar, porque ustedes son mis hijos amados, dice Dios. Dice Dios, los he amado tanto que he dado a mi Hijo unigénito por ustedes. Dios ya nos mostró su amor, su misericordia, perdonando nuestros pecados, dándonos a su Hijo para tener vida eterna. ¿Qué más deseamos? ¿Qué más queremos que nuestro Dios haga por nosotros? Ya hizo algo muy grande por nosotros. Entonces dice nuestro Dios, arrepentíos de todo corazón y vuelvan a mí. Vamos a ir terminando, hermanos, en Esdras, libro de Esdras, en el capítulo 6, versículo 8. Ahora sí, hermanos, ya descansaron un poquito. Ahora sí nos ponemos de pie para ir terminando con esta hermosa escritura, Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas, hermanos, disculpen, si es Miqueas, disculpen, hermanos, los nervios. Miqueas capítulo 6, verso 8. Y dice así nuestro Dios: oh hombre, Él te ha declarado lo que sea bueno, y que pida de ti Jehová solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. No nos piden mucho, hermanos, ¿verdad? O a lo mejor nos piden mucho porque a veces nuestro corazón es tan vanidoso, a veces nuestro corazón es tan perverso que no quiere escuchar la voz. Pero dice Dios, no te pido mucho, esfuérzate. Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, y yo voy a estar contigo. Y así nuestro Dios nos dice. Solamente Él nos pide que nos esforcemos, que seamos valientes, que no caigamos en la trampa del enemigo, porque Dios es todopoderoso, hermanos, para que lo que Él empezó en nosotros, Él lo va a terminar por su bendita misericordia. Hermanos, gracias por escuchar la palabra de nuestro Dios. Que Dios los siga bendiciendo y que haga prosperar en cada uno de nuestros corazones su bendita palabra, y paz a vosotros.